ir directamente con el análisis del mercado, con la visión del momentum. Vamos con ello. Tiempo para ver cómo es el momentum del mercado y lo que está por venir. Nada más acaba de arrancar el año. Javier Domínguez Navarro, gestor de cartera en Auriga Bonos. Javier, muy buenos días y muy feliz año. Hola, igualmente. Muchas gracias. Feliz año a todos, a ti y a todo el equipo. Bueno, arrancamos hoy en una jornada que estamos en tiempo de descuento, va con una de esas claves que va a ser la publicación del informe de empleo de Estados Unidos, y el mercado está sin respirar, a la espera de cuál va a ser su lectura, que se espera que vaya a cotizar con fuerza. ¿Cuál es el momento del mercado? Sí, es verdad. Bueno, vamos a ver, desde que ha empezado el año, desde luego la renta fija ha sido muy acosada, o de alguna forma hemos cambiado el ciclo, pero seguimos hablando de lo mismo, de que es la posición de los bancos centrales respecto a los tipos de interés. Y es verdad que se está desligando de alguna forma la opinión del mercado respecto a bonos y se está concentrando mucho en tres grandes países, que es la deuda de Francia, que ya había empezado, la deuda de Estados Unidos y la deuda del Reino Unido. Cada una de las tres está siendo un poco acosada con ventas por razones diferentes. En el caso de Estados Unidos, obviamente es, los tres mantienen una unidad de dudas, que es de la viabilidad y del estatus del gobierno, etcétera. Pero desde luego de esos tres países, quizá el más débil es el del Reino Unido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la superpotencia mundial y, por tanto, independientemente de que su deuda sea absolutamente desbordante en términos de volumen y de las posibilidades que tiene el señor Trump de seguir emitiendo deuda de una manera desaforada, teniendo en cuenta por sus planes supuestos macroeconómicos. Luego está Francia, que en definitiva, a pesar del acoso que puede llegar a pensarse que hay y de la revisión ligera por parte de las compañías de rating, está dentro de la Unión Europea, y la Unión Europea estamos llenos de recursos y llenos de herramientas para, desde luego el Banco Central Europeo así lo ha hecho y lo ha demostrado, herramientas para, en todo caso, poder salvar o poder paliar problemas con un país concreto con sus emisiones de deuda. Y sin embargo, y finalmente tenemos el Reino Unido, que desde que salió de la Unión Europea con el Brexit en el año 20, lo único que ha hecho ha sido dar traspiés uno detrás de otro, y es un país, no voy a decir fallido, pero de alguna forma es un país de difícil salvación, en el sentido de que no hay nadie que le salve más que ellos mismos. Son tremendamente capaces porque las capacidades de inversión que hay en el Reino Unido no existen en otro país de la Unión Europea, es decir, las cantidades de fondos, las cantidades de capital que se manejan en inversiones allí en el Reino Unido son 10, 15 veces superiores a las de cualquier otro país en la Unión Europea. Quiere decir que potencia económica tienen, pero lo cierto es que es muy difícil desde el punto de vista político. De manera que entonces este es un poco el tenor del mercado ahora mismo. No nos preocupa nada Francia, no nos preocupa Estados Unidos, y en todo caso sí que preocupa un poco Reino Unido, entre otras cosas porque además en el Reino Unido ya la anterior crisis que hubo de deuda fue la de Leeds, la anterior, esta que duró tan poquito, no me acuerdo cómo se llama. Porque al final en los fondos de pensiones son las pensiones. Aquí tenemos la pensión, nos la paga la Seguridad Social y es como de un tercero. Pero en definitiva en el Reino Unido las pensiones se pagan con lo que tú has ido ahorrando a lo largo de tu vida, y por tanto están invertidas en esa deuda, y si esa deuda va mal, pues evidentemente tu pensión se ve recortada, ¿no? En este depósito era Liz Truss, la de la lechuga, que iba a durar menos que la lechuga, ¿te acuerdas? Ella fue. Decías, no temes a Francia, no temes a Estados Unidos. El temor está en el Reino Unido, pero cuando el mercado está dudando ahora mismo y temiendo, está en el 5%, mirando la rentabilidad del Treasury, pese a ser quien es Estados Unidos, pese a tener la moneda fiat. Pero ese 5%, ¿qué representa? Bueno, ese 5% está muy cerca y de alguna forma
ya lo anuncian, incluso Citibank el otro día hablaba de que se podría ir por encima. Pues sí, es muy fácil que se pueda ir por encima, entre otras cosas porque además los mercados ya sabemos que tienen sesiones donde de repente hay un ataque de pánico y se desplazan las cotizaciones de una forma brutal. ¿Qué es lo que ocurría con ese 5%? Pues vamos a ver, es muy importante el dato del empleo hoy. ¿Por qué? Porque el Banco Central, o sea, la FED, tiene dos objetivos, dos claros o evidentes, que son el mantenimiento de la inflación, llevándola al entorno del famoso 2%, y vigilar la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, en la medida en que se mantenga en el 4,2, todavía está en niveles aceptables. Quiere decir que de alguna forma no va a hacer cambiar mucho las posiciones. Pero es verdad que si aumenta el desempleo es un punto de alarma que debería forzar a la FED a bajar los tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque cuanto peor es la condición económica en tipos de interés, peor les va a ir a las empresas que se tienen que financiar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que están en ese punto, están peleándose las dos posiciones de la búsqueda de la inflación contra el mantenimiento del empleo. Las expectativas dicen, y ya sabemos que cuando hay una predicción del mercado, si no se cumple la predicción del mercado, hay un enorme varapalo, ¿no? Entonces, ahora mismo las expectativas es que creación de 165.000 empleos y mantenimiento en el 4,2 del desempleo en Estados Unidos. Entonces, ese 5% es suficientemente alto como para ser muy atractivo para los inversores, ¿no? Porque hay que recordar que el rating de Estados Unidos no ha cambiado. No es AAA porque ya se lo quitaron, pero es un AA++. Entonces, es muy buen riesgo. Y desde el punto de vista, ojo, desde el punto de vista de los que tenemos euros, de los que estamos en euros, ahora mismo el deal sería bastante fácil. Es, teniendo en cuenta que el dólar se va a revalorizar y se va a ir a la paridad, eso es lo que todo el mundo apuesta, uno, y dos, que efectivamente los treasuries están cerca del 5, y si no son los treasuries, son los corporativos, o sea, los bonos emitidos por grandes corporaciones americanas, están muy cerca de ese 5%. Pues sería una magnífica operación ahora mismo con nuestros euros comprar un bono en dólares, teniendo en cuenta que además el dólar va a darnos un beneficio adicional que va a ser, digo, en refuerzo. Por tanto, vamos a obtener ahora mismo pues un 3, en el caso de que se fuera la paridad, obtendríamos un 3 por la revalorización del dólar, 1, y 2, obtendríamos un 5% de rentabilidad con un bono. De manera que ahora mismo parece recomendable estudiar la posibilidad de comprar bonos emitidos en dólares desde nuestra posición en euros, porque vamos a tener un doble beneficio. Supuestamente, digo que esto no está escrito, pero todo aparenta que así sea. No obstante, hay que estar atentos a lo que salga el dato del desempleo y ahí ya veremos. Entonces, ese 5% va a ir en detrimento de la renta variable, como no puede ser de otra forma. Es cuanto más rentabilidad te está dando un bono de una forma fija, va en detrimento de la renta variable, donde es variable. Y ahora se habla mucho de los beneficios que puede comportar el beneficio por la rentabilidad por dividendos, pero eso es un cálculo en el cual yo no entro, porque lo cierto es que la rentabilidad por dividendos es un elemento que solo se cumple si lo compras el 1 de enero, esa acción, te da un dividendo y lo vendes el 31 de diciembre de ese año. Pero eso no lo hace nadie, porque en definitiva, y además que la acción no se deteriore. Con lo cual, digamos que no entremos en el cálculo del beneficio por dividendo comparándolo con la renta fija, porque son las churras y las merinas, son cosas diferentes. Un momento, hablando sobre todo la posición de cada inversor a la hora de hablar sobre invertir, cuando hablabas en posición de dólares o de euros, hablabas también con el 5% va a impactar, por supuesto, en la renta variable. Y justo esta mañana nos hacíamos eco de esa noticia, como desde la parte de los inversores de Estados Unidos ha habido un cambio, han salido de los fondos de renta variable a los monetarios. Quería preguntarte, en un momento, además, estamos en un momento en el que se iba a asistir a un ciclo de recorte de tipos bastante escrito, ahora la ruta no está tan clara, la divergencia entre el BCE y la FED va
a consolidarse este año, todo apunta. ¿Cuál debe ser la estrategia mirando a ese mercado de bonos, esa renta fija desde aquí? Pues evidentemente es el momento de comprar ahora. O sea, si el inversor tiene liquidez, es un momento para comprar. Bien sea en euros, porque en definitiva, a pesar, donde sí que tenemos la casi seguridad de que se van a seguir cayendo los tipos de interés y, por tanto, esta presión que está habiendo en estos últimos días, desde el primeros de año, en tipos de rentabilidades de los bonos más altas de los que estaban antes, pues es un momento de compra, porque todo indica que a lo largo de este año los tipos de interés van a seguir cayendo en el euro. Eso estando en euros. Y estando en euros también se beneficia el hecho, como acabo de decir, de por el cambio de dólar-euro, que va a ser beneficioso para estar también posicionado en dólares, porque se van a revaluar. De manera que es un momento ahora mismo de compra en la medida de lo posible. Nos garantiza que a partir de este momento, de hoy, día 10 de enero, van a empezar a seguir cayendo las rentabilidades y va a ir cayendo el dólar el euro respecto al dólar. No, no tenemos ninguna garantía, pero todo apunta a que esto sí que se va a ocurrir. Y como todo apunta a que esto va a ocurrir, pues la renta variable, digamos que es el momento a lo mejor de mantener y no entrar en mayores inversiones. Hoy por hoy, ya veremos pues el famoso caso de la inteligencia artificial, la entrada de Trump, etcétera, etcétera, que a lo mejor hace que tengamos otro año brillante, como ya ocurrió el año pasado. El año pasado nadie pensaba a principio de año que el Standard & Poor's nos podría llevar a los niveles de los 20 y tanto % de rentabilidad que se ha obtenido de beneficio por el hecho de la revaluación. Puede que este año también, ya veremos, ¿no? Porque ahora mismo los temas macropolíticos que tenemos, los geopolíticos, parece que están relativamente controlados, pero se pueden descontrolar en cualquier momento. Pero, sin embargo, sabemos que Trump sí que podrá tener herramientas para parar otros nuevos o unos movimientos más complejos dentro del mundo geopolítico, solo por su capacidad de levantar el teléfono y decirle alguna barbaridad al que tenga al otro lado, ¿no? Porque como es completamente volátil e inesperado, pues no me gustaría lidiar contra él, ¿sabes? De manera que esto es un poco la posición. Es momento, yo creo, de si se tiene liquidez, de entrar en la renta fija tanto aquí como allí. Estás diciendo, ya que no vamos a descolgar nosotros el teléfono a Trump, digo yo, Javier, nunca se sabe, pero en ese contexto dices, Trump o la inteligencia artificial podrían ser las llaves, dar un año nuevo brillante a la renta variable, dentro de, como has dicho, a ver, no es momento, de momento, valga la redundancia, de entrar, de tomar posiciones. Pero ¿cuál dirías que van a ser las claves a vigilar precisamente para esa renta variable que este año está más que nunca expectante? ¿Y qué sectores? Claro, también. Sí, hombre, yo creo que lo más importante ahora mismo, y nos vamos a los fundamentales, es que las compañías sigan ganando dinero. O sea, no nos olvidemos de esa primera realidad. La acción es que tú compras una parte de una compañía cuyo objetivo es ganar dinero. Y si el año es bueno para las rentabilidades de las compañías, no será malo, digamos, para la renta variable. Y luego, desde el punto de vista, el geopolítico y lo que va a ocurrir allá. Europa, desde luego, para renta variable no es recomendable porque estamos tremendamente despistados en Europa. Es que no hay manera. Entre cambios políticos, no cambios políticos, el estar o tan cerca de la Unión, de Rusia, en fin, no es punto de entrada. Sin embargo, en Estados Unidos todo apunta a que va a haber una determinada buena sensación de las empresas. La inteligencia artificial, pues es probable que dé alegría, pero hay que recordar que la inteligencia artificial no es un fin, es una herramienta. Es decir, al final una herramienta sirve para que tú hagas mejor tus negocios o puedas hacer mejores productos, pero no es el objetivo. O sea, comprar inteligencia artificial por el mero hecho de comprar inteligencia artificial no es suficiente. Es un medio. Ocurrió con Internet, acordémonos cuando hubo la burbuja de las .com, que se compraban las compañías de .com porque era el final. No, el Internet y se ha demostrado, es una herramienta que sirve para que tú puedas trabajar mejor o peor. Bueno, pues eso es lo que no hay que olvidar. Entonces, en todo caso, hay que comprar inteligencia artificial en la medida en que efectivamente
por la venta de su producto le va a ir bien, pero lo que hay que buscar es qué compañías con la inteligencia artificial podrán hacer mejor negocio o podrán vender mejores productos en base a ella. Evidentemente, el healthcare va a ser uno de ellos. Yo creo que claramente todo el tema de hospitales y todo lo que significa la medicina va a mejorar de una manera notable con la inteligencia artificial. A lo mejor hay que meterse en esos temas. No veo que la industria del turismo vaya a mejorar con la inteligencia artificial. Sí que podrá ser la de los automóviles o ya veremos cuáles, pero lo que hay que hacer, yo recomiendo más que comprar directamente inteligencia artificial, lo que hay que hacer es pensar cuáles son las industrias que se podrán llegar a beneficiar de la utilización de la inteligencia artificial para mejorar sus productos y su rendimiento. Pero insisto, hay que mantener la visión. Hoy por hoy vamos a esperar la entrada de Trump y vamos a ver los resultados de las compañías en el primer trimestre y eso será lo que de alguna forma nos dé las pistas para poder invertir o poder seguir en ello. Rascar una cosa más, porque decías, las expectativas de las empresas en Estados Unidos son muy buenas, pero el otro lado del charco es otra. La resiliencia de Estados Unidos no coincide con el diagnóstico de la eurozona, mucho menos de las grandes como Alemania o Francia. ¿Y cuál es tu visión a la hora de mirar esta eurozona que acaba de arrancar un año complicado y que además no ha superado el desafío electoral del año pasado? Alemania va a elecciones y veremos a ver qué tal le va al gobierno de Bayrou. Bueno, ni Alemania ni Francia les va a ir... A ver, no va a ser una debacle. O sea, Francia está tratando de recomponer su posición y, por tanto, ahí está. Y luego Alemania, pues con las nuevas elecciones veremos, ¿no? Yo creo que lo que hizo ayer Elon Musk de hablar con la ultraderecha y ponerle ahí en X en una superconferencia, desde luego no es una buena noticia, porque no le va a gustar a nadie, ¿no? Eso es... Ya veremos lo que dura el tándem de Elon Musk con Trump, porque son dos egos súper ferolíticos y ya veremos lo que hay. De momento Elon Musk, desde luego, no ha hecho un movimiento muy de la listeza que supuestamente tiene, ¿no? Ya veremos qué sale en Alemania, a ver cómo se recompone y, desde luego, hombre, pues hoy los datos de que el automóvil está subiendo en el Eurostoxx con un 2 o un 3%, es una gran noticia. A ver si ya se recompone. Hay que pensar que la industria alemana se basa en eso, básicamente los automóviles y gran industria, ¿no? Esperemos que Alemania recomponga su posición y que de alguna forma vuelva a liderar el mercado europeo, ¿no? Que siga siendo el motor europeo, porque necesitamos a Francia y a Alemania en buenas condiciones, porque desde luego España, por mucho y brillantísimo que tengamos los números que tenemos del PIB del déficit, etcétera, todos sabemos, los que vivimos aquí, que no estamos tan bien. Sí que es verdad que van las cosas relativamente bien, no nos podemos quejar, especialmente porque además estamos tapados detrás de, ya digo que ahora 3 países, Estados Unidos, según he dicho al principio, estén ahora con el foco de deuda, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y nosotros no estamos, ahora somos de los buenos. Bueno, hemos pasado muchos años siendo los pigs, y ahora los pigs, pues estamos Italia, ¿quién la ha visto y quién lo ve? España, ¿quién la ha visto y quién lo ve? Portugal, ¿quién la ha visto y quién lo ve? Estos son ciclos, pero desde luego son ciclos donde ahora mismo estamos como de tapaos, pero tenemos que esperar que este año sea el año de la recuperación de Francia y de Alemania para que podamos replantearnos nuestra posición de supervivencia como Unión Europea, sinceramente, y acabar con las dudas que se están generando tan enormes. Veremos a ver qué pasa con Ucrania, que eso es con Trump, que es un elemento absolutamente... Yo creo que en el caso, si hay uno de los conflictos donde Trump es más decisivo, va a ser claramente en el de Ucrania. El de Israel, veremos. Pero desde luego el de Ucrania va a ser claramente decisivo, ¿no? O sea, todo apunta a que va a haber un acuerdo, que podrá haber un acuerdo, que no le va a gustar a nadie, pero esos son los acuerdos, ¿no? Pues en el primer trimestre igual nos sorprende y se acaba ese conflicto de una forma, o por lo menos se paraliza, ¿no? Pensemos que es así y eso nos vendría bien a Europa. Le vendría bien que acabara el conflicto, pues se paralizara el conflicto en Ucrania, le vendría muy bien a Alemania y por tanto nos vendría muy bien a la Unión Europea. Estemos atentos al primer trimestre.
Domínguez Navarro, Aurigabonos, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias por volver aquí en Negocios Televisión Ponderación. Feliz jornada, feliz negocio, muy buen fin de semana. Muchas gracias, un abrazo, adiós.